¿Cómo están, estimados amigos? Nuevamente nos volvemos a encontrar. Quien les saluda es el doctor Arturo Vargas. Y el día de hoy, en la cuarta jornada de Residente Cero, nos encontramos con la doctora Carmen Martínez Celis, que muy gustoso nos está acompañando en lo que vendría a ser la especialidad de emergencia y desastre. La doctora, que nos acompaña el día de hoy, está formada en la parte pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la parte formativa de la especialidad. Su entrenamiento clínico fue en el Hospital Revaliati, donde actualmente trabaja, así también como en la parte privada. Nosotros estamos muy contentos de compartir con ella el día de hoy. Doctora Carmen, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Un gusto poder participar y poder comentarles acerca de esta especialidad poco conocida, quizás poco valorada hasta antes de la pandemia, pero bueno, ya se ha visto pues que el campo de manejo crítico del paciente ha sido vital en estos últimos meses, muy nombrado, ¿no? Gracias, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Entonces empezamos con su presentación. Ujú. Bueno, referente a medicina de emergencias y desastres, esta especialidad es relativamente nueva. Las primeras promociones son del año 93, donde empezó en el Hospital del Policía, ¿no? Y tenemos a nuestro maestro, el doctor Nelson Morales Soto. Incluso él enseña en San Marcos, hace un curso, unas clases extras, ¿no? De manejo de emergencias. ¿Por qué elegí la especialidad? Bueno, esto se da a raíz de mi trabajo que se dio después de salir de la facultad y antes de hacer la especialidad o postular siquiera, ¿no? Que es un trabajo en ambulancias, varios médicos trabajan en ambulancias en Lima, haciendo traslados en los cuales tú al paciente lo abordas desde su domicilio y tienes que hacer un diagnóstico rápido y definir si es una patología banal o si tienes que trasladarlo inmediatamente a emergencias y a cuál emergencia lo tienes que trasladar. Entonces, esta especialidad es muy rica en el aspecto de que tú tienes que ver al paciente como un todo. No solamente ves el órgano por el cual viene, porque le duele la cabeza, porque le duele el abdomen, sino que tienes que verlo de forma integral y rápido, ¿no? Quizás a diferencia de otras especialidades que pueden tener un poquito más de minutos o de tiempo para investigar al paciente entre una y otra consulta, en emergencia la diferencia es de que el paciente la mayoría de veces tiene patologías que ponen en riesgo su vida en los próximos minutos o en las próximas horas. Entonces, tienes que ordenarte. Puede ser algo muy chocante al inicio de R1, es una cosa que te afecta, te choca, pero lo importante es estar calmado y ser ordenado, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos las prioridades de atención. Qué es lo que va a matar al paciente, por así decirlo, y luego ir viendo problemas por problemas. Se manejan patologías de todos los aparatos, tienes que ver patologías tipo ACVs, ¿no? Isquémicos, hemorrágicos, todo tipo de insuficiencias respiratorias de cualquier tipo, patologías abdominales quirúrgicas o no quirúrgicas, tienes que ver patologías traumatológicas, ves patologías cardíacas, ¿no? Entonces, a todo eso tenemos que prepararnos. Referente a las decisiones oportunas, como les mencioné, ¿no? Tienes que decidir. Esta especialidad, lo importante es de que tú tomes las decisiones. Quizás en algún momento te puedas equivocar, es cierto y totalmente válido, pero a medida que corre tu experiencia y tus lecturas y tus estudios, este margen de error se va a ir reduciendo. Pero lo que no puedes hacer en la emergencia es quedarte parado sin hacer nada, porque van a seguir llegando y llegando pacientes y todos tienen que ser manejados oportunamente en el equipo de guardia. Tienes que enfrentar tus miedos porque vas a ver de todo tipo de patologías. He tenido pacientes baleados, pacientes con signos de agresiones de otro tipo, y tú tienes que ver que es un paciente y punto, y que llega a la sala de emergencia porque se está muriendo. A veces en la parte privada sobre todo, ¿no? Mujeres que llegan por el 10º dolor de cabeza de la semana y tú dices, ay, la migrañosa de siempre, ¿no? Pero tienes que considerar de que esa paciente pues tiene algo de fondo, ella cree que se está muriendo, que ese dolor es el peor que ha tenido en su vida, ¿no? Y puede que en ese momento sí tenga algo
que amerite una evaluación más profunda. Vencer el cansancio y el estrés, eso es parte de todos los días, es algo que ya te vas acostumbrando a, pues, no, combatirlo con, ya sea con café o con comida, pero el estrés que se vive el día a día es algo que incluso lo llegas a extrañar, es algo que te acostumbras, lo consideras parte de tu trabajo e incluso te llega a gustar. Y es importante con el paso del tiempo que tengas las características del líder del equipo, ¿no? Puedes, desde el residentado, uno ya se va formando una imagen y eso lo demuestra tu personal que está junto contigo, desde el personal de enfermería, el personal técnico, en el cual van a respetar tus decisiones porque ven que son las correctas. Tú comienzas a ser líder desde que ya manejas a un paciente y comienzas a dar indicaciones de cómo vas a dar tal medicamento, qué vas a hacer en ese momento, qué examen se va a tomar, qué es lo que se va a hacer, cuál es tu plan de trabajo, ¿no? Y eso es la idea, de ser ordenado, metódico y saber lo que estás indicando, ¿no? Mientras tú leas más, mientras estudies más, vas a tener mayor certeza de lo que estás indicando y eso se va a notar en la forma en que tú dejas esas órdenes o indicaciones, ¿no? Y de eso depende también la forma en cómo te valoran. Bueno, ¿por qué elegí también la especialidad? Porque veo, y eso lo refuerzo en la parte privada, que el trabajo de emergencia es continuo, no hay momento dentro de la guardia en que digas, no, ya terminé, no, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que revisar y es un trabajo que nunca se detiene. Puedes seguir al paciente hasta el piso donde está y ver la evolución y eso te va a servir para retroalimentar, ¿no? Y a diferencia de otras carreras, quizás el trabajo nuestro se termina en la guardia y se acabó, llega tu turno y bueno, puedes ir a descansar. Quizás otros colegas, los pacientes los llaman a cualquier hora y eso lo veo en la parte privada, ¿no? Internistas, gastroenterólogos, cirujanos, ¿no? Llame a mi médico tal, no le importa al paciente a qué hora, qué hora sea, ellos quieren hablar con su médico y ya tienen que contestar. Los pediatras también pasan eso, ¿no? A diferencia, pues, de emergencia que llega tu turno y bueno, pues, ¿no? Ahí ya relevas tú las atenciones y puedes estar tranquilo en otro trabajo o en tu domicilio, pues, ¿no? En tus momentos libres. Siguiente. Las patologías más frecuentes, bueno, como les mencioné, lo que más se ve en Perú y también en las emergencias son las insuficiencias respiratorias de todo tipo, ¿no? Sobre todo asociadas a neumonías, que es la primera causa de mortalidad, ¿no? En países en vías de desarrollo. Y bueno, estas neumonías, obviamente los pacientes en los hospitales públicos, la mayoría ya llegan en estados avanzados, ¿no? Con la sepsis de cualquier foco, ¿no? Básicamente respiratorio y focos urinarios, ¿no? Aunque hemos visto pues sepsis por meningitis, por celulitis, úlceras de presión, patologías que requieran drenaje quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Otra patología muy frecuente en la emergencia son los accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos, en los cuales el médico de emergencia tiene que primero hacer el diagnóstico oportuno, ¿no? Hacer el MIS o valorar pues tu CAB, ¿no? Que es lo primordial ante cualquiera de esas patologías. El emergenciólogo primero ve la estabilización del paciente. El paciente puede llegar con una neumonía, con un ACV isquémico, puede llegar con un infarto, pero lo primero que vemos nosotros pues es el tema de circulación, vía aérea y ventilación. Una vez estabilizado este paciente, tenemos que valorar qué es lo que le llevó a ese estado, ¿no? Si es un ACV isquémico o tenemos la sospecha de un ACV hemorrágico y en base a eso se establecen los problemas, ¿no? Nosotros en emergencia más manejamos a un paciente por problemas, ¿no? Los diagnósticos usualmente son después, ¿no? A medida que ya haces un conjunto de tu anamnesis, de tu examen clínico y algunos exámenes auxiliares que salen oportunamente. Lo mismo con el infarto, los infartos agudos de miocardio y sus complicaciones como el edema agudo de pulmón o el shock cardiogénico, ¿no? Eso también se ve bastante en el Hospital Rebagliati porque hay pacientes ya de edad avanzada o con patologías múltiples, ¿no?
Y lo mismo, ¿no? Hay que distinguir el dolor anginoso del dolor no anginoso, y ahí es fundamental la parte de tu semiología, ¿no? ¿Quién diría que a esas alturas de la residencia esto es lo que más le va a ayudar al médico emergenciólogo? La semiología frecuente son las hemorragias digestivas. Hay bastantes pacientes cirróticos, bastantes pacientes con neoplasias, ¿no? Y que vienen, la mayoría, por hemorragias digestivas altas, y lo mismo. Ahí lo que tú valoras es el shock hemorrágico, ¿no? Primero tú valoras el shock hemorrágico, valoras el riesgo de la vía aérea, ¿no? Debido a que puede haber una aspiración de sangre. Vas a ver que el paciente no tenga complicaciones por ese shock hemorrágico, ¿no? Porque eso lo sabemos que lo maneja el gastro en el foco, pero el emergenciólogo es el indicado para intubar al paciente para que no se aspire, manejo del shock hemorrágico y el soporte transfusional inicial, ¿no? Dejarlo al paciente lo más manejado posible para que luego el gastroenterólogo entre y haga sus endoscopías, ¿no? Y sus procedimientos. Entonces nosotros trabajamos en conjunto con todas las especialidades, todas. Neumólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, infectólogos. O sea, es un trabajo en equipo, pero es el emergenciólogo el indicado para estabilizar al paciente y de que el paciente sobreviva, ¿no? Tu manejo en la primera hora, sobre todo en el sepsis, va a determinar grandemente el pronóstico del paciente. Un mal manejo en la primera hora, por más de que luego se hagan maravillas o el paciente vaya a UCI, el manejo inicial es muy importante para determinar el pronóstico. Siguiente. Ahí esa pregunta la tenía muy bien, ¿no? Que llegué a aprender, sí, he visto muchas patologías a lo largo de la residencia y a lo largo de las rotaciones, donde he estado en el Revalliati, bueno, a los 3 años. A diferencia quizás de otros hospitales, nosotros rotamos allí en todas las áreas de emergencia. El residente va a triaje, va a tópico de medicina, que ve las patologías prioridad 2, prioridad 3, hasta incluso en Revalliati se ven prioridades 4, que no se debería, pero también llegan, y esas también las manejamos. Manejamos la UCINE, que es como una unidad de cuidados intermedios. Tenemos una UCE, que es como una unidad de cuidados críticos en emergencia. Y manejamos nuestros pisos de observación, que es donde el paciente pues espera hasta que se estabilice, veamos que el paciente no tenga mayores complicaciones y pueda pasar al piso del hospital Revalliati propiamente dicho para continuar con los estudios. O muchas veces el paciente es dado de alta desde la misma emergencia si su problema ha sido resuelto. Entonces, ahí, en toda esta gama de tópicos que hay, de divisiones que hay de la emergencia, por supuesto que he podido valorar muchas de ellas, las 5 principales que les he mencionado. Y también nosotros rotamos en la parte fuera del hospital en lo que es gestión de desastres, ¿no? Cómo se comporta el emergenciólogo ante un desastre nacional o un desastre local, ¿no? Que es lo que ha sucedido en el incendio de Villa El Salvador, en el incendio de Mesa Redonda, por ejemplo, ¿no? Y como pueden ver en la segunda imagen, también recibimos entrenamiento en lo que es evacuación aeromédica, ¿no? El emergenciólogo, así como el intensivista, son los médicos encargados de hacer los transportes tipo 3, que son los transportes con especialista en pacientes de alto riesgo. Y esto tiene que tener un entrenamiento especial, que también lo hacemos, porque no cualquiera puede hacer un traslado de este tipo, ¿no? Con las responsabilidades que eso amerita, incluso los traslados aéreos también, ¿no? Ya sea en avión o helicóptero o avioneta, en eso también recibimos entrenamiento. Que las llegué a aprender, he visto todas las patologías, me salió desenvolver bien, pero siempre sabemos pues que el conocimiento va cambiando y esto es algo que ha cambiado muchísimo en emergencia a lo largo de los años, desde el 2013, donde nos enseñaron el manejo de la sepsis con las 6 horas, que el fluxograma de Rivers, que luego en el 2017 cambió, que se hicieron múltiples estudios, nos bajaron a 1 hora, los bundles y las metas que tienes que seguir.
Entonces es un cambio dinámico y siempre tenemos que estar día a día revisando de cada patología la parte, ¿no?, del manejo crítico, y esto es el reto del emergenciólogo, ¿no? Trabajar duro, porque se trabaja duro en esta especialidad, es muy reconfortante, poder salvar a un paciente de la muerte, y tienes que darte tiempo pues para estudiar, asistir a cursos y también hacer tu vida propia, ¿no? Es lo más reconfortante de que esta especialidad tiene una amplia gama de, de tópicos, de formas de trabajar, por así decirlo, ¿no? Es realmente un reto, ¿no? Un reto muy grande. Reconocer la importancia del mismo y cómo se va concatenando con las distintas áreas es crucial, ¿no? La actualización continua. Creo que sea en todas las áreas, pero como usted muy bien menciona, ¿no? De repente ese compromiso inmediato que existe con justamente nuestra acción, ¿no? En relación a lo que vendría a ser el paciente y la vida, ¿no? Porque justamente está en una situación crítica, es realmente reconfortante cuando se logra y tiene una evolución favorable, ¿no? Ahora, doctor, aquí justamente tenemos unas preguntas de algunas de las personas que nos están acompañando en relación a la especialidad y que están muy vinculadas a lo que usted mencionaba. Primero, bueno, está asociada a la parte de la coyuntura que vivimos, ¿no? Definitivamente, con todo lo que estamos viviendo actualmente con la justamente pandemia del COVID, nosotros sabemos de que los protocolos han o están siendo mucho más rigurosos, pero la parte del proceso de formación de los residentes, ¿usted cree que se está viendo afectada o se podría afectar para los futuros residentes? Bueno, referente al residente de emergencia, te diré que los residentes lo que me han comentado es de que ahorita más estamos enfrascados en el tema de manejo de insuficiencia respiratoria y manejo de ventilación mecánica, que es un tema que lo vemos desde R1 y lo vamos perfeccionando, vamos a compenetrándonos más con el tema del manejo de ventiladores. Es algo que nos ha invadido en el hospital en los últimos meses. Pero inicialmente sí hay que se disminuyó la enseñanza que se les da en el manejo de las otras patologías, ¿no? Todas las 5 que te he comentado y las demás. Ahora, ya que se han ampliado más ambientes para manejar estos pacientes, sí, en realidad nunca te va a faltar pacientes. Entonces, nuevamente estamos tratando de impulsar la parte académica, ellos manejan adecuadamente y ven mucha variedad. Yo diría que para el residente de emergencia no se está perdiendo, ¿no?, esa, esa capacidad de poder aprender. O sea, siempre se han focalizado quizás en un momento lo de ventilación mecánica, pero siempre van a haber las otras patologías, ¿no? Y eso no se ha perdido, no se ha perdido. Quizás ha habido un poco de caos e incluso pues también lo primero que tienes que aprender al ser emergenciólogo es trabajar en el caos. Yo creo que hasta esta oportunidad les ha servido para poder manejarse y ordenarse bien, ¿no? Esto les va a servir, al menos para el médico de emergencia y residente de emergencia. Esto ha sido una experiencia muy rica. No todos pueden decir que han vivido en una pandemia y han estado trabajando en primera línea ahí. Excelente, doctora. Y qué bien que lo mencione. Pues usted hablaba mucho de la actitud del emergencista en un equipo de trabajo. Y muchas veces es una realidad que el desarrollo de las habilidades blandas como trabajo en equipo es una de las más débiles en las personas, ¿no? Tratar de poder justamente desarrollarlas, ejecutarlas para generar un equipo consolidado donde realmente funcione y se engrane como una maquinita, ¿no? Cada profesional no buscando el bienestar propio, sino el bienestar del paciente, que es el bien absoluto, ¿no? Lo que se Uh-huh. desea y lo que se anhela, ¿no? Esa Claro, parte. sí, porque decía en la parte primero con tu trabajo de equipo, ¿no?, que tienes que ser el líder del equipo. Pero ahora viene el otro lado también de cuando tú te enfrentas a los familiares. No enfrentar, ¿no? Comunicarte con los familiares. Ahí es otro cantar. Y se ve en el hospital en la forma en que tú das las buenas y las malas noticias. Porque
Tú eres el primer indicado para dar la noticia de un paciente cuando llegue en estado crítico, el familiar a la hora o a la media hora te está preguntando, doctor, ¿qué tiene? Doctor, ¿qué le pasa? No entiendo. Y tienes que, en los mejores términos posibles, explicarles qué es lo que ha sucedido. Y en la práctica privada también es otra cosa. En las clínicas tú no puedes ir con aires, ínfulas, a ordenar, sí, tú haces esto, señora, váyase de acá. No, ahí es otro trato incluso. Y ves patologías, prioridades 3 y 4, pues que si bien es cierto uno dice, pero yo no me he entrenado 3 años para ver faringitis o infecciones urinarias simples, cosas que se ven en las clínicas, pero tienes que sacar muchas habilidades blandas para tratar este tipo de pacientes, porque ellos también pues creen que lo suyo es una emergencia y, y es otro abanico de patologías y pacientes, tipo de pacientes que ves en la parte privada, ¿no? Sí, la concientización es muy importante. Bueno, también la parte de la promoción en salud, ¿no? Que también sería otro rol que podría estar manejado de la atención primaria y que eso ayudaría mucho también para justamente el enfoque y los pacientes que se dirigen justamente a las emergencias, que es algo que todos lo hemos vivido y los estudiantes que de repente también van a ver ese video o lo están viendo ahorita, van a tener esa experiencia, ¿no? Entonces creo que es un desarrollo de inteligencia múltiple, ¿no? Y de habilidades, no solamente las duras, que es la parte conceptual, sino las blandas, la que hay que ir trabajando. Aquí hay otra pregunta en relación, y que a mí también me parece muy importante, yo que sé, en la parte justamente de entrenamiento de ciencias básicas, ¿no? Esa es la parte de ciencias básicas y ciencias clínicas, ¿no? Muchas veces, no sé usted en su perspectiva que habrá podido observar respecto a las competencias mínimas de las distintas áreas de los cursos, cuando ya están justamente en la parte de su emprendimiento de la especialidad, ¿no? ¿Qué sugerencias o qué tips deberían de tener los futuros residentes de emergencia respecto a las áreas de clínicas y básicas para tener un desarrollo adecuado? Bueno, como les mencioné en la exposición, el emergenciólogo trabaja con un paciente que muchas veces no tienes datos de sus antecedentes médicos, muchas veces no sabes qué le ha pasado, simplemente llega en una ambulancia o llega con un familiar que no conoce datos. Tú tienes allí a una persona que se está muriendo y con tu examen clínico y tus funciones vitales tienes que determinar los problemas básicos y manejarlos. Entonces, ahí básico la semiología. Es algo que hemos tenido que reaperturar en la parte de charlas con los residentes, el tema de semiología, el tema de farmacología, porque uno no puede aventurarse a dar vasoactivos o dar fármacos cardiológicos si no sabes cómo funcionan, en qué casos funcionan, en qué casos no dar, efectos secundarios, ¿no? Entonces, todo eso sí es importante repasarlo, revalorarlo, porque no solamente es, ya doy mi manejo como una plantilla, no, cada paciente es diferente y a medida que te vas enterando de sus patologías previas, ya vas corrigiendo o enmarcando, ¿no? Pero lo que básicamente nosotros es la toma de funciones vitales, es algo que a veces no lo hacen. Hemos tenido, te diré, pues, ¿no? Lapsus o anécdotas que ocurren, ¿no? Paciente con taquicardia, sí, está fibrilando, vamos a ponerle amiodarona y vamos a ver si no tiene un cuadro de shock o qué cosa le está causando, un EKG, y resulta que tenía fiebre. Era fiebre, nada más, ¿no? Y estaban poniendo amiodarona a un paciente con fiebre, porque nadie se dignó quizás a tocarlo o a ponerle un termómetro, ¿no? O igual, ¿no? Un manejo de una fibrilación auricular y nadie por ahí tomó bien la presión y ya le estaban pasando una amiodarona cuando estaba chocado, ¿no? Y lo terminaste de chocar más, ¿no? O un paciente que viene con un diabético, con 500 de glucosa. Lo están hidratando todo, pero por ahí no ves que está con una respiración irregular, ¿no? La famosa respiración acidótica, ¿no? Y le están poniendo pues su insulina stat y su hidratación. Y se te pasó una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, la lectura, el ojo clínico se va ganando a medida que ves pacientes. Mientras más pacientes veas, mientras más tiempo estás en la emergencia, más vas a aprender. Y eso lo hemos podido corroborar
tanto como los residentes de emergencia como con los residentes de otras especialidades que hacen sus guardias en emergencia, ¿no? Tratamos de inculcarles eso, de que yo sé que tú eres de neumo, tú eres de infecto, tú eres de gastro, pero te puede llegar este paciente, puede ser un familiar tuyo y tienes que saber cosas básicas como hacer un RCP, como detectar signos de un ACV isquémico, como saber reconocer un dolor de un infarto. Entonces, la emergencia es algo que nos va a tocar a todos los médicos de cualquier especialidad y es algo que tenemos que saber y difundir. Muchas gracias, doctora. Creo que eso es muy importante, ¿no? Estar justamente expuestos, tratar de tener todo el tiempo posible justamente en las distintas áreas nos nutre para aprender mucho más. Y doctora, aquí tenemos una última pregunta en relación a lo que vendría a ser el mercado laboral, bueno, y la especialidad y los tiempos, ¿no? Porque muchas veces se escucha, no llega el emergencista a tener tanto tiempo como desea. ¿Es esto así? ¿Es real? Usted en su experiencia también que podría compartirles y luego la parte de la oferta laboral. Bueno, lo que a veces menciono, ¿no? Para el emergenciólogo trabajo siempre va a haber, siempre. La cuestión es que sea bien remunerado, porque lastimosamente en las emergencias de varias clínicas se pesetea al médico, se, para los conocimientos y el entrenamiento que tiene se puede considerar que los ingresos son pocos, ¿no? O en comparación a otros médicos que hacen otro tipo de labor. Eh, Tienes trabajo en la parte hospitalaria, tienes trabajo en las clínicas privadas, tienes trabajo en minas, tienes trabajos en traslados, ya sea terrestres, traslados aéreos, puedes hacer gestión de desastres, hay maestrías en gestión de desastres, puedes hacer también gerencia de servicios de emergencia, ¿no? Para ser jefe y liderar equipos de emergencia, que eso también es algo que deberíamos propulsar, ¿no? Cada uno de nosotros como líderes que tenemos que ser, también tener un equipo de emergencia, ¿no? Y bueno, puedes también hacer parte docente, puedes, como te digo, trabajo no va a faltar. Y nunca ha faltado. Hay colegas que tienen, bueno, bastantes trabajos. Y es básicamente, creo, porque estamos acostumbrados al movimiento. Yo no me imaginaría como un solo trabajo. No sé si sea bueno o malo, pero es la necesidad de estar manejando pacientes, haciendo algo. En la emergencia luego usualmente más se estresa cuando está en reposo. Entonces, eso lleva muchas veces que tengas 2 trabajos, colegas que tienen hasta 3 trabajos, ¿no? Hasta que ya quizás necesites más tiempo para hacer familia, por ejemplo, o hacer algún estudio en especial, o viajar, capacitarte, ¿no? Pero tú vas a ver el que menos tiene 2 trabajos de 150 horas cada uno. La mayoría de emergenciólogos trabaja en 2 lugares al mismo tiempo, ya sea en la mayoría no privado y público, ¿no? Que tengan 3 trabajos, sí, pero eso ya también te dificulta el tema de los horarios, ¿no? Hay que saber manejarlo muy bien, ¿no? Para no llegar tarde a un sitio, no estar faltando, ¿no? Tienes que tener muy en cuenta eso, ¿no? Que la emergencia luego tiene que llegar a su tiempo, y si es posible más temprano, porque a nadie le va a gustar que tu colega te releve 8:30, ¿no? Porque puede suceder muchas cosas en ese momento, la emergencia tampoco puede quedar vacía en cualquier momento, ¿no? A diferencia de un consultorio, ¿no? Siempre tiene que haber un médico emergenciólogo en su lugar, presto, listo ante cualquier eventualidad. Muchas gracias, doctora Carmen. Es muy importante lo que usted dice. Creo que es cuestión de organizarse, ¿no? Las oportunidades laborales siempre van a estar ahí. Hay que también ver lo que va acorde a lo que cada uno está aspirando, ¿no? En relación justamente también a su disponibilidad de tiempo. Y no, como usted muy bien menciona, ¿no? Cuando uno asume un reto, igual siempre tiene que ser la responsabilidad y el compromiso por igual en todos los lugares que uno esté, siempre dando la mejor predisposición, porque recordemos que todo lo que vamos a hacer al final es por el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Y nuestro compromiso tiene que ser tal con los lineamientos éticos y de respeto también hacia nuestros colegas. Así que, doctora Carmen, muchísimas gracias. Creo que nos ha dado una perspectiva muy amplia en relación a la especialidad. La parte de emergencia
Es muy bonito, hay que saber manejar y tener bastante temple también en escena, ¿no? Ser líder, tener bastante temple, pero definitivamente, ¿no? Cuando existe esta motivación, esta pasión por el área, como usted muy bien dice, ¿no? El solamente hecho de ya no estar haciendo alguna actividad les genera estrés mismo, ¿no? Pero es que es así, es por el mismo hecho ya de la motivación y la pasión por lo que uno hace. Es que, doctora Carmen, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos muy agradecidos porque nos haya podido dar esta charla, que estoy seguro que a todos los que están escuchando les ha podido justamente abrir otra perspectiva de la misma. Y no sé si quisiera unas palabras de despedida, doctora Carmen. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta plataforma. De verdad les invito a conocer más la especialidad, sea la especialidad que sea, igual van a pisar la emergencia, entonces ojalá que les guste, van a poder sentir lo que nos sentimos los emergenciólogos, de que pase lo que pase, no te imaginas haciendo otra cosa más. Es algo que te gusta, que se vuelve tu vida, así te haga renegar en algunos momentos, así te quedes de cansancio, te genere ojeras, pero lo llegas a querer tanto que no podrías vivir sin eso. Gracias. Gracias, doctora Carmen. Y con esa frase nos vamos a quedar para que justamente, estimados amigos, todos los que estamos aquí siendo partícipe de estas charlas, lo recordemos, ¿no? Porque al momento de elegir una especialidad, esa tiene que ser la convicción por la cual tú la vas a enfocar hasta el último día de tu vida. Así que le agradecemos nuevamente, doctora Carmen, y a todos los que nos están acompañando, no se olviden que a lo largo justamente de las horas se irán proyectando distintas sesiones que se están ejecutando a nuestros colegas, los especialistas, para que puedan escucharlos, puedan escuchar sus experiencias y así tener otras perspectivas de las especialidades. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Gracias, doctora Carmen. Será hasta la próxima. Ok.